Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré de un tema muy importante que ustedes tienen que estar de principio a fin muy atentos a este video porque les hablaré del matrimonio fraudulento. Muchas personas en este momento, dada la pandemia, dadas las situaciones de desespero, en ocasiones toman los caminos errados para efectos de obtener sus beneficios migratorios para poder obtener finalmente la residencia permanente. Uno de estos temas que son muy comunes en este momento de desesperación y de abandono de ciertos países por las situaciones tal vez políticas, las personas desean obtener la posibilidad más rápida de poder venir acá a los Estados Unidos. Existen muchas opciones y siempre cuando nuestros clientes prospectos nos llaman, nos consultan, y nosotros les presentamos una guía que va estructurada de acuerdo a las visas correspondientes. Pero las personas en ocasiones no toman estas recomendaciones o quizás de pronto se desvían hacia otro lado diferente a ese proyecto que deberían tomar a cabo. Y entonces toman la decisión de casarse fraudulentamente. Entonces veremos cuáles son esas consecuencias de esta decisión que estas personas desafortunadamente toman, y también veremos cuáles son los matrimonios que son considerados finalmente fraudulentos. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que realmente es un material de contenido importante no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar, amigos, familiares, quizás cualquier persona que tú conozcas de un momento dado. Entonces vamos a hablarles hoy, como les expresaba anteriormente en el intro, de los matrimonios fraudulentos. Hoy en día estamos hablando de una post-pandemia en donde todavía encontramos momentos bastante complejos en la historia de la inmigración de los Estados Unidos, pero también encontramos casualmente dentro de este tipo de situaciones de post pandemia, pues también encontramos casualmente, coincidencialmente también, situaciones políticas de los países diversos, sobre todo a nivel latinoamericano. Encontramos países con dificultades desde el punto de vista político, otros países de pronto tienen bastante incertidumbre respecto de quién va a ser el presidente electo. Bueno, en fin, violencia intrafamiliar, violencia de los países por pandillas, etcétera. Entonces las personas optan por venir a los Estados Unidos de cualquier manera, bien sea a través del asilo, porque están perseguidos en sus países, hay persecución, u otros obtienen otras maneras diferentes, pero la manera más correcta siempre, por supuesto, es la manera legal. Desafortunadamente, como les expresaba también, este video está relacionado con el matrimonio fraudulento. ¿Qué significa el matrimonio fraudulento? Pero sobre todo, ¿cuáles son esas sanciones? ¿Cuáles son esas consecuencias que conllevan a la persona que ha cometido este fraude a, pues, finalmente a obtener penalidades que ustedes de pronto no sabían que pueden incurrir ustedes a través de este tipo de conducta? Lo primero que les tengo que decir es que mucho cuidado con el matrimonio fraudulento, porque en realidad, pues como vamos a ver a través de esta presentación, ustedes van a conocer cuáles son los elementos de un matrimonio fraudulento y por supuesto las consecuencias de este tipo de conducta ilegal, que en realidad es una penalidad bastante delicada. ¿Se casará usted fraudulentamente? Pues entonces esta es una pregunta que la responderíamos de la siguiente manera. Si usted está considerando un matrimonio fraudulento, es decir, falso, como un medio para obtener su residencia permanente legal en los Estados Unidos, es decir, aquella tarjeta verde tan anhelada residencia permanente, entonces probablemente usted tiene que saber que lo que está planeando es ilegal, es decir, es una violación nada menos y nada más que de la ley federal de los Estados Unidos de América. Este video, como ustedes pueden observar, no es que signifique que les estamos tratando de ofrecer a ustedes
un consejo especial sobre qué usted debe hacer o qué no debe hacer para incurrir o no incurrir en un matrimonio fraudulento o que parezca ese matrimonio fraudulento real. O por supuesto que no es así el objetivo de este video, ni tampoco es un consejo legal de un abogado de inmigración como lo soy yo. Solamente estamos brindando una opinión en relación con los matrimonios fraudulentos. Sin embargo, explicaremos en la medida que se pueda, porque este es un tema bastante extenso, pues qué constituye realmente un matrimonio real versus un matrimonio fraudulento. Y también pues vamos a explicar esto bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos que pudiese ser. Y también, por supuesto, discriminaremos y describiremos, en otras palabras, cuáles son esas consecuencias, los riesgos que usted puede tener en relación con contraer un matrimonio ilegal o fraudulento o sham, como se dice en inglés. Pues el matrimonio puede violar las leyes federales si es fraudulento, es decir, debido a que los beneficios especiales que ofrece un matrimonio, digamos, real entre una persona con un ciudadano americano o inclusive con un residente permanente, entonces usted tiene la posibilidad de obtener la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía. Por supuesto, es muy susceptible esta vía a que se cometan abusos, fraudes, y por eso las autoridades de inmigración, los oficiales de inmigración, pues obviamente tienen niveles más altos de escrutinio. ¿Qué significa? Pues van a estar muy atentos si de pronto existe algún tipo de indicio respecto de la violación de la ley de inmigración y por supuesto de fraude. Y es decir, el objetivo del oficial de inmigración es finalmente que exista la posibilidad de encontrar legitimidad y buscar, pues obviamente, la posibilidad de que este matrimonio sea verdadero. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el oficial de inmigración? Mirar precisamente si hay fraude, es decir, están prevenidos porque ellos quieren mirar exactamente si es verdadero el matrimonio. ¿Y quién tiene la carga de la prueba? Es decir, la evidencia que debe presentarse diciendo no, este matrimonio es cierto bajo la preponderancia de la evidencia, pues usted, la persona que está brindando esta petición familiar a través de un matrimonio con un ciudadano americano o un residente permanente también. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver también con qué significa un matrimonio fraudulento. Entonces se define a través de la ley como un matrimonio simulado, es decir, falso o sham en inglés se dice. Entonces estos términos básicamente tienen que ver como cuando usted exactamente tuvo esa intencionalidad. Por consiguiente, esta persona que haya tenido esa intencionalidad de fraude, siempre es muy importante tener el concepto de intención de cometer fraude. Es un elemento legal, es decir, dentro de lo que se tiene que ver con el concepto de fraude. Es decir, ese fraude necesita la intención y por supuesto, esta persona que haya tenido esa intención de cometer fraude, pues es una persona sujeta a remoción, es decir, van a deportarlo de los Estados Unidos y por supuesto va a tener otro tipo de sanciones que más adelante las veremos. Es decir, que esta persona tuvo el propósito, el único propósito de obtener un beneficio migratorio, de obtener la admisión acá en los Estados Unidos para finalmente tener una visa de inmigrante o un ajuste de estatus a través de esta posibilidad. ¿Qué es entonces, como les decía, el fraude migratorio a través del matrimonio fraudulento bajo la ley federal? Entonces, un matrimonio simulado, como volvemos a enfatizar, es un matrimonio sham, es decir, sham marriage. Es aquel que se celebra para eludir las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Entonces, matrimonio real versus matrimonio fraudulento. Para que un matrimonio sea constituido válido bajo la ley estatal, bajo la ley federal también, no es suficiente que la pareja haya tenido una ceremonia matrimonial real y que haya obtenido todos los sellos gubernamentales correctos en su certificado pues, de matrimonio. También debe tener en cuenta la intención de convivir, de tener una relación matrimonial verdadera, es decir, de procrear hijos, de tener un hogar, una familia, de amarse los unos con los otros, es decir, esposa y esposo se deben amar
correctamente tener ese objetivo de la familia, ¿no? Entonces, es decir, establecer una vida completa juntos después de la ceremonia del matrimonio y es demostrar su intención a través de sus acciones. Es decir, cuando estamos hablando de la pareja, este propósito es el de la familia. Eso es lo que pretende el oficial de inmigración delucidar y también mirar si hay fraude. Entonces, continuando con esta comparación entre matrimonio real y fraudulento, si la pareja no tiene esa intencionalidad desde el principio, se va a saber de tarde que temprano que se estableció este matrimonio con otro propósito, es decir, que es una farsa porque ustedes no tenían la intención de convivir y de, por supuesto, tener una vida en común. Entonces, otra forma es que la solicitud de inmigración, es decir, esa petición familiar, es basada en un fraude, es decir, no está legalmente válido porque usted básicamente, por ejemplo, estaba casado anteriormente y muchas personas nos llaman diariamente, inclusive a preguntarnos situaciones de peticiones familiares y entre otras tantas, muchas personas piensan que no deben divorciarse en su país de origen porque realmente la ley es diferente allá y es diferente acá. No, usted tiene que estar divorciado y presentar los divorcios anteriores si usted va a casarse aquí con un ciudadano residente o con un ciudadano y residente se ha casado en el exterior para recibir una visa de inmigrante. Es decir, que si usted se casa estando todavía casado con el matrimonio anterior, es decir, con la persona anterior, usted cometería un delito que se llama bigamia y por supuesto también es considerado como un matrimonio fraudulento, es decir, que no existe un divorcio legal de las relaciones anteriores. Incluso si realmente usted también ama a la persona con quien usted se va a casar, es decir, a su nuevo cónyuge, ese matrimonio actual no es válido porque no se ha divorciado anteriormente. Es decir, usted solicitaría la residencia permanente legal de los Estados Unidos sobre una base de matrimonio inválido y se consideraría, por tanto, matrimonio fraudulento. Así que es de mucho cuidado, repasen este video una vez más, compártanlo porque muchas personas podrán estar cometiendo el error y ustedes van a salvarlo a esa persona de que no cometan esos errores muy posiblemente o que si lo han cometido tienen que contactar a un abogado para efectos de mirar qué se puede hacer. Muchas personas ya les ha llegado la negación de su matrimonio y bueno, vamos a ver a través de este resto del video cuáles son esas consecuencias. ¿Cómo el gobierno puede detectar finalmente un matrimonio fraudulento? Es decir, para detectar los fraudes, las autoridades de inmigración sencillamente requieren muchas evidencias. Ellos necesitan las evidencias para finalmente que ellos puedan satisfacer o que ustedes puedan satisfacer algo que se denomina la buena fe del matrimonio, es decir, good faith marriage. Buena fe del matrimonio, es decir, que se llevó a cabo esa relación, se llevó a cabo esa ceremonia, ese propósito del derecho civil matrimonial con un propósito legal. Es decir, que esa es una exigencia de documentación, de evidencia documentaria que se exigen a todos los solicitantes de la visa de inmigrante a través de un matrimonio. También otro aspecto es que los solicitantes deben demostrar que comparten sus vidas proporcionando copias de documentos en donde demuestren esa convivencia, tales como contrato de arrendamiento donde figuren los dos nombres, servicios públicos, cuentas bancarias, por ejemplo, membresía a clubes, donde estén ustedes, donde estén sus hijos, etcétera. Así que muy importante que también estén anexando los certificados médicos de los niños, si tienen niños en común, por ejemplo, pero también el gobierno aprueba aún más la validez del matrimonio hablando con el solicitante, es decir, a través de una entrevista personal con el oficial de inmigración que generalmente tiene el objetivo de corroborar todas las evidencias que ustedes han enviado. Es decir, que más adelante vamos a ver aspectos que tienen que ver con esta entrevista en sí, qué significa esa entrevista y que finalmente el oficial de inmigración puede solicitarle que ustedes presenten las evidencias en original. Así que someter a los inmigrantes basados en matrimonio a una entrevista conllevaría una entrevista no normal, sino más larga, con el propósito de corroborar que el matrimonio es verdadero. Así que se puede requerir inclusive entrevistas que son talks interviews, es decir, algunas parejas que han fallado
porque han tenido actitudes extrañas, no han pasado la evidencia correspondiente. Si la primera entrevista con el oficial consular no salió bien, por ejemplo, se debe realizar esta segunda entrevista para corroborar de inmediato que este matrimonio es verdadero o fue verdadero. En ese momento entonces se requiere esta entrevista adicional. Es posible que el inmigrante pues y su cónyuge se separen y se les haga un mismo pues cuestionario para mirar a ver si estas personas coinciden en las preguntas realizadas y que pues finalmente compartan, coincidan en las respuestas que se les hayan planteado. Así que las parejas más nuevas también, esto es un elemento también muy importante que muchos de ustedes pueden tener una residencia condicional, que es la famosa CR1, es decir, que es un periodo como de prueba en donde básicamente se le da el elemento de darle la oportunidad a esos matrimonios jóvenes que llevan menos de 2 años para que tenga una residencia condicional que por supuesto tiene que hacer el levantamiento correspondiente antes de que se cumplan estos 2 años. Como si lo anterior no fuera suficiente, como lo explicábamos anteriormente, entonces la ley creó esa residencia permanente condicional, como les expreso, para estas personas. Entonces, pues obviamente se va a tener mucho escrutinio de esta pareja que ha tenido menos de 2 años de casada para efectos de corroborar finalmente que fue una residencia, mejor un matrimonio basado en la buena fe. Entonces, cuando nosotros estamos preparando esta remoción de condiciones antes de que se culmine el segundo año, antes de los 90 días, entonces nosotros preparamos, por ejemplo, los paquetes como que prácticamente ustedes estuvieran mandando por primera vez el ajuste de estatus, porque ustedes es básicamente inclusive es tan importante como el ajuste de estatus. ¿Por qué? Porque se está corroborando la buena fe. Esto se denomina, como les expresaba, la residencia condicional o residencia permanente condicional. Pero USCIS, como les expresaba también, ha enumerado diversos aspectos que tienen que ver con de pronto indicadores de fraude o de matrimonios fraudulentos que los agentes migratorios oficiales buscan durante las entrevistas a través de esos cuestionamientos con las parejas, a ver si de pronto este matrimonio es falso o es real. Entonces, ¿cuáles son esos indicios? Por ejemplo, nerviosismo, interacción excesiva entre las parejas, por ejemplo, llegaron tarde a la entrevista, mal preparados, tal vez mal vestidos, no se conocen, respuestas inseguras, respuestas que son incoherentes o inconsistentes con las preguntas realizadas o solicitadas. Falta de contacto visual, es muy importante mirar todos estos aspectos. Y por supuesto, respuestas evasivas o generales, también respuestas interrumpidas para tratar de engañar al oficial de inmigración, presentación excesiva de documentos, fotografías que parecen que son falsas, preparadas, en donde exactamente se ve de manera objetiva que pues no existe una relación verdadera. También preparación de las peticiones sospechosas, donde hayan errores ortográficos, donde no se preparó profesionalmente el paquete. Cuando nosotros enviamos un paquete a inmigración, nosotros inmediatamente hacemos una revisión a través de nuestro departamento de revisiones de esas solicitudes que enviamos nosotros, porque el abogado va a firmarlo y por supuesto nosotros vamos a estar seguros de que es un matrimonio de buena fe y por supuesto vamos a expresárselo así al oficial de inmigración a través de USCIS. También hay documentos sospechosos que no tienen sus sellos correspondientes, que no tienen como su legibilidad y también sellos de autenticidad, ¿no? Por supuesto. También documentos emitidos inmediatamente antes o después de haber estado en una entrevista o quizás se casaron muy pronto una vez ingresó la persona aquí a los Estados Unidos. Tal vez la persona estaba en un proceso de remoción, en un asilo, por ejemplo. Entonces, estas personas son más susceptibles, más vulnerables para que sean sus procesos escrutinados, es decir, observados con mucho más escrutinio a través del oficial de inmigración. Hijos nacidos, por ejemplo, durante el matrimonio con un padre diferente, eso es muy común también. Antecedentes matrimoniales inusuales o violencia intrafamiliar, etcétera.
poco tiempo, como les expresaba anteriormente, de entrada respecto del matrimonio. Es decir, a pesar de que ya no existe esa regla de los 90 días, también existe la regla o el principio legal, el estándar de la persona razonable, en la cual, por supuesto, el oficial de inmigración se está basando para efectos de evaluar finalmente esa evidencia de preponderancia a la evidencia. Divorcios, por ejemplo, que hayan pasado muchos divorcios, muchos matrimonios anteriores, discrepancias de edades inusuales, por ejemplo, diferencias de edades que realmente pongan a sospechar al oficial de inmigración, diferencias culturales en donde de pronto uno sabe el idioma inglés y el otro no sabe inglés, o solamente sabe inglés y el otro solamente sabe español, aspectos de esa índole. O el uno tiene una religión específica, el otro tiene otra religión que es totalmente diferente, cosas así, por ejemplo. Y también matrimonios anteriores, como les decía, en donde pues hayan habido sospecha de esto. Pero ¿cuáles son las sanciones? Esto es un aspecto muy importante. Si la agencia de ciudadanía finalmente encuentra que ese matrimonio es fraudulento, le dejará al aplicante de residencia permanente inelegible para obtener una visa prácticamente de residencia permanente de por vida y será también sujeto de expulsión de los Estados Unidos, además de declararlo culpable básicamente de un delito penal, es decir, es una conducta criminal que puede ser sometido el extranjero y su cónyuge, así sea ciudadano estadounidense, a sanciones como el expreso penales. Son sanciones básicamente de por vida para que ese individuo que hizo esto, pues a sabiendas, entonces contrajo un matrimonio con el propósito de evadir estas reglas o normas legales federales matrimoniales. Entonces va a tener una muy posiblemente sanción penal de 5 años, prisión exactamente de 5 años, prisión federal y también sanciones de multas de inclusive de 250,000 o más o ambas sanciones básicamente. Si una persona entonces es condenada penalmente por fraude matrimonial, puede enfrentar cargos adicionales de deportación derivados a la condena. Entonces puede constituirse este delito como un delito de depravación moral o delitos pues CIMT, que son de moral turpitude, se dice en inglés, es decir, delitos de vileza moral. Son delitos muy graves que afectan la buena moral, es decir, la buena conducta moral. Son delitos que prácticamente son en muchas ocasiones imperdonables. Entonces, esto puede traer básicamente consecuencias desastrosas para su vida pues aquí en los Estados Unidos. Es muy importante entonces que ustedes sepan que esto normalmente no tiene. Pueden existir, según la Corte de Apelaciones, el BIA, algunas opciones recientemente en los años anteriores que pues ha expresado, ha tenido pues casos nuevos el BIA y ha expresado que existe la posibilidad en ciertas ocasiones de tener la opción de estos waivers, pero ustedes tienen que contactarse con su abogado. Por eso es muy importante siempre estar bien asesorado, siempre buscar una asesoría profesional, porque no es solamente diligenciar una aplicación, también es muy importante analizar todo su proceso, porque inclusive muchas personas que se aman y pues que han tenido verdaderamente, hemos tenido aquí en nuestra oficina casos palpables en donde las personas vienen inclusive aquí y nos dicen, mire, pero es que nosotros tenemos familia, inclusive tenemos hasta hijos. Ahí, bueno, eso ya sería un poco como arbitrario de parte del oficial de inmigración que si tienen hijos y todavía se considere, es decir, un matrimonio fraudulento, pero he escuchado de casos inclusive que ha pasado eso, pero ya es un poquito arbitrario. Pero hemos escuchado de personas que no tienen hijos y se han considerado matrimonios fraudulentos, así y todo, que han demostrado que se aman y que son personas que quieren convivir y que es un matrimonio real y no les han creído. Es decir, el oficial de inmigración tiene la discrecionalidad de aplicar la ley y finalmente, ¿qué es lo que pasa en esas ocasiones? Es porque hubo un mal asesoramiento, no se asesoraron ustedes de un profesional y finalmente esas son las consecuencias. Aquí entonces siempre en nuestra oficina miramos estas personas que el factor común ha sido de que no contactaron a un abogado, un profesional, para efectos de llevar a cabo este proceso de ajuste de estatus y que finalmente esto es la consecuencia, sobre todo cuando son
pues casos que ustedes, donde no tienen unas evidencias muy contundentes, ustedes pueden tener muchos inconvenientes en el momento de la entrevista. Recuerden que el hecho de que usted envíe un proceso, ahí no es todo. Ustedes envían un proceso, posteriormente ustedes van a recibir una solicitud de huellas, es decir, van a detallar todos esos delitos que usted haya cometido y finalmente ustedes van a tener una entrevista matrimonial. Si necesitan otra entrevista, pues también la van a solicitar y también evidencia adicional de ser factible. Así que son consecuencias que usted puede conllevarle a negación de su residencia permanente y quizás a través de estos casos, pues que usted se defina como una persona que ha cometido fraude matrimonial. Es decir, pues obviamente si usted tuvo la intención, pues siempre va a tener ese riesgo de que ese va a ser el final que usted va a encontrar al final del camino, pues porque desde un principio usted tuvo esa intencionalidad. Bueno, este fue un tema muy importante para que ustedes por favor lo compartan, para que muchos se puedan beneficiar de este tema que realmente es de contenido, para que ustedes le den like a este video y muchos se puedan beneficiar de este material. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Los invitamos a una próxima oportunidad.